¿Qué estudiar de tórax? Al tórax vamos a abordar como cualquier otra región. Vamos a ver primero los huesos, las articulaciones y los músculos que conforman el tórax. Pero, a diferencia de los miembros, y más parecido a lo que es el cuello, vamos a empezar a ver lo que son vísceras. En sí, nosotros en el tórax vamos a separar lo que es los pulmones, ¿tá?, de el espacio que está entre medio del pulmón, que es el mediastino, y a su vez el mediastino vamos a ver que tiene un órgano muy importante que es el corazón, que muchas veces lo estudiamos aparte por su gran importancia y sus características, y luego el resto de los elementos del mediastino. Entonces lo que vamos a hacer en este video es vamos a ver la parte de la caja torácica, y después vamos a hablar del corazón. Y vamos a dejar bien la definición de mediastino y vamos a dejar los elementos del mediastino para el siguiente video. Como vemos acá, el tórax es una región, ¿tá?, ya del tronco. Nosotros habíamos visto ya cabeza y cuello, lo primero, que es una parte de lo que es el esqueleto axial. Después vimos los miembros, que son el esqueleto apendicular, y ahora vamos a terminar de ver el esqueleto axial viendo tórax, y más adelante se verá abdomen, pelvis y por último el sistema nervioso central. Volvemos a lo mismo. Acá nosotros lo que vamos a ver es esta porción, ¿tá? Nosotros ya columna le hemos visto, lo que vamos a agregarle son las costillas y el esternón. Para empezar vamos a ver que el tórax empieza acá donde termina el cuello. ¿Y dónde termina el cuello? Nosotros habíamos dicho que había unas líneas que nos permitían delimitar la parte inferior del cuello, que son las clavículas, la horquilla esternal, ¿tá?, y después una línea que une los dos acromion hacia atrás, que van a delimitar lo que es el cuello. Y hacia abajo va a estar limitado por un tabique, ¿tá? Acá no lo vamos a ver, no hay un tabique de por sí porque hay elementos que pasan, pero hacia abajo hay un tabique que es el diafragma, ¿tá?, que nos va a diferenciar lo que es el tórax del abdomen. Pero ¿qué pasa? Eso nos trae un problema. Una cosa es decir que el tórax llega hasta acá, hasta las clavículas, ¿tá?, y otra cosa es decir la caja torácica, que fíjense es otro cavidad distinta. Es más, nosotros el diafragma lo vamos a tener por aquí, ¿tá?, que es distinto, es más bajo en la parte posterior que en la parte anterior, y tenemos esta parte de acá que hay órganos que van a estar como que dentro del tórax, pero fuera de la cavidad torácica. Entonces nosotros lo que vamos a diferenciar es caja torácica de cavidad torácica. La caja torácica es simplemente, caja o jaula torácica también conocida, está formado por lo que son las costillas, el esternón y la columna, ¿tá? Es una estructura ósea, ¿tá? Ahora, la cavidad torácica ya incluye partes blandas, y ahí el tamaño va a ser más reducido. ¿Por qué? Porque va a estar ahí sí limitado por el diafragma. Entonces nosotros vamos a ver ahora toda la caja torácica, pero en realidad lo que estamos estudiando es la región torácica, ¿tá?, que va a llegar hasta el diafragma, va a llegar un poquito más arriba. Ya cuando veamos abdomen vamos a terminar de ver los órganos que están ahí, serían dentro de la caja torácica, pero fuera de la cavidad torácica. Una vez resuelto eso, vamos a ver la caja torácica, formada por este hueso que está en el centro, que es el esternón, las costillas, esto que están acá son los cartílagos costales, y hacia atrás la columna vertebral. Fíjense en este dibujo, este es el diafragma, este es el hígado, este es el estómago, y fíjense que hay costillas. Estos órganos del abdomen superior son órganos que están dentro de la caja torácica, pero fuera de la cavidad torácica. La cavidad torácica es de acá para arriba. Acá vemos de nuevo en un corte sagital el hígado, el riñón, fíjense donde llegan las costillas, protegen parcialmente el riñón, y esto es el pulmón y esto es el diafragma. Bueno, dijimos, la caja torácica está formada por la columna vertebral hacia atrás, las costillas, así podríamos decir lateralmente, pero también están hacia atrás y hacia adelante, como que envuelven,
y hacia adelante está el esternón. Después vamos a ver también músculos que van a formar la caja torácica. Fíjense, las costillas son huesos planos, pero ustedes si la ven me van a decir, no, pero tiene un diámetro que predomina sobre otros dos. Sí, pero después si nosotros lo vemos, son finitas, ¿tá? Y tienen un ancho de un grosor de por ahí de 1 centímetro. Entonces, terminan siendo planos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando cortamos esto vamos a encontrar el diploides, esa estructura en forma de sándwich, como un hueso plano. Entonces, tiene estructura de hueso plano, más allá de que están alargados, nosotros lo consideramos un hueso plano. Son 12 las costillas, ¿tá? 12 a cada lado. Vamos a ver como cuando veíamos las vértebras, que hay características comunes a todas las costillas, y vamos a ver también que hay costillas particulares que la podemos estudiar por separado. Hacia adelante no llegan las costillas al esterno, sino que están continuadas por un puente de cartílago, que es el cartílago costal. No todas las costillas van a llegar al esternón directamente a través de su cartílago costal, sino que fíjense, las de abajo van a ir uniéndose para formar un cartílago costal común. ¿Tá? Cartílago costal común. Por último, las otras dos de acá abajo directamente no van a llegar al esternón. Por eso nosotros, para estudiarla, podemos dividir en las primeras 7, 2, 4, 6... Y bueno, esta 7 porque esta va así, son las verdaderas. La 8, 9 y 10, ¿no? Se van a unir a las costillas que tienen arriba. Estas 3 que están acá, esta se une hasta acá arriba. Se van a unir a las costillas superiores para formar lo que es el cartílago costal común. Entonces van a ser las falsas porque no llegan al esternón. Y estas dos que directamente no tienen ninguna unión hacia adelante, van a ser lo que son las costillas flotantes. Toda costilla vamos a ver que tiene esta forma alargada. Muchas veces si nosotros la vemos medio en una posición determinada, podemos el libro la describe como una forma de S itálica, pero fíjense, hacen este arco, está visto desde arriba, pero esto va a quedar mucho más alto que esto. Entonces eso es lo que después nosotros en una proyección le podemos ver que tiene más o menos forma de S itálica. En el extremo posterior, que es este que está acá, vamos a encontrar una cabeza, un cuello y un tubérculo, ¿no? Esta cabeza sí de articularse con el cuerpo de las vértebras dorsales, mientras que el tubérculo sirve para articularse con las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Después le sigue todo el cuerpo, ¿no? Hasta su extremidad anterior, donde va a tener una faceta articular para que se articula con las costillas, perdón, con el cartílago costal. Y si nosotros lo vemos, a ver si está de perfil, no son redonditas simétricas, sino que en este se ve más lindo. Hacia arriba es redondeado y hacia abajo tiene como uno acá se ve que es fino corriente y hace como una curvita, una parte de una concavidad acá. Esta concavidad acá se llama canal costal. En este dibujo no se ve tanto, creí que tenía otro dibujo más lindo que se viera, y eso es el canal costal. Eso después se ve en el hueso de verdad, se ve mucho más lindo el canal costal. ¿Por qué? Porque allí, fíjense, va a alojar esto. Esto que está acá es el paquete vascular nervioso intercostal, que van de arriba hacia abajo, vena, arteria, nervio, ¿tá? Y si están ubicados ahí en la parte inferior de la costilla, en el canal costal. En sí nosotros podemos decir que más o menos de la tercera a la novena son típicas, o sea, son iguales todas. Pero la primera, la segunda, la décima y la decimosegunda, y a veces la décima, digamos, pueden ser atípicas, que tienen características particulares. Por ejemplo, la primera costilla no solo es la más chica de todas, sino que a diferencia de las demás, que todas tienen cara lateral o externa e interna, ¿tá? Son verticales en la pared, esta es horizontal, ¿tá? Tiene cara superior y cara inferior, ¿tá?
al tener cara superior e inferior, no ser vertical, no tiene borde inferior donde va a estar el canal costal, entonces no tiene canal costal. Y sí va a tener un surco, ¿tá?, marcado, que es donde apoya la arteria subclavia, que va a dejar un surco allí. Y por delante de este surco de la arteria subclavia va a haber una eminencia, una saliente. Ese saliente nosotros la llamamos antes tubérculo de Lisfranc. Hoy en día se le dice tubérculo del escaleno porque allí se inserta el escaleno anterior, ¿tá? Por delante de este tubérculo pasaría la vena subclavia, pero como es más blanda, no tiene tanta presión, no tiene pared dura, por lo general en algunos libros describen un pequeño surco de la vena, pero las venas no marcan mucho a los huesos. Acá vemos la cabeza, tiene cabeza y tubérculo y cuello, como toda costilla. Va a tener acá, está señalado el tubérculo de escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc. Acá estaría el canal de la arteria subclavia y por acá adelante pasaría la vena subclavia. Acá vemos de nuevo, fíjense, la arteria subclavia que va y cuando pasa acá por debajo de las costillas pasa a llamarse arteria axilar, ¿tá? Por más que está acá señalada como arteria subclavia, la subclavia llega hasta acá, esto ya es axilar, y esta es la vena. En el medio acá se insertaría el escaleno anterior y asciende. Los nervios lo han dibujado un poquito más atrás, en realidad van y se van alrededor de lo que es la arteria. La segunda costilla ya es una costilla de transición. Esta es horizontal, las de abajo todas son verticales, esta que es la segunda es oblicua, tiene una cara oblicua. Entonces no tiene cara superior ni inferior, ni cara interna y externa, tiene una cara superior externa y una inferior interna, ¿tá? Es oblicuo. Vamos a encontrar también una cabeza, un cuello y un tubérculo como todo, y va a tener un pequeño tubérculo, mucho menos importante que el tubérculo de la primera costilla, que es el tubérculo del serrato anterior. Lo podemos nombrar, pero no es tan importante. Lo más importante, lo que lo hace particular a esta costilla, es la dirección oblicua que tiene. Tenemos la 11ª y 12ª costilla. ¿Qué características tienen estas? Y obviamente, como no llegan al esternón, no van a tener cartílago por lo general, ¿no? Algunos libros te dicen, pueden decir que tienen. Y en lo que es la cabeza, cuando nosotros veíamos las vértebras, veíamos que las últimas vértebras tenían una carilla completa. Entonces, la carilla articular de la cabeza va a tener solamente una faceta y no va a tener las dos para las dos hemicarillas del cuerpo. Bien, acá tendría dos hemicarillas para las dos vértebras y acá tendría una sola, ¿tá? Y a su vez estas últimas dos no tienen tubérculo costal porque no se articula con la apófisis transversa, y cuando veíamos la columna decíamos que la vértebra torácica 11 y 12 no tenían carilla articular en la apófisis transversa y se condice con esto que estamos hablando ahora. Acá la vemos, fíjense, tienen cabeza, después de la cabeza hay un engostamiento que podríamos decirle el cuello, pero no tiene tubérculo costal, ¿no? No me quiero ir de costillas sin comentarle algo que algunos libros lo toman en cuenta y otros no, que cuando nosotros vemos una costilla así, es un arco bien formado, pero en algún momento vamos a ver por aquí y por aquí como que esta curva hace como más un angulito, que sea como una saliente, ¿tá? Eso algunos nombran como los ángulos posteriores y anteriores de las costillas para dar una forma más cuadradito al tórax y para poder definir una cara posterior, una cara lateral y una cara anterior. Hay veces que no están muy marcados, que no se pueden ver, principalmente la anterior. La posterior es más frecuente que lo veamos en una costilla de verdad, pero la anterior es más difícil de verla
y bueno, hay que nombrarlo porque se puede ser preguntado. Fíjense, después acá lo dibujan bien redondito, no podemos ver un ángulo costal. En cuanto al esternón, es un hueso plano, en eso no vamos a dudarlo. Está formado por tres partes, ¿no? El manubrio, esta parte de arriba, el cuerpo y esta parte de abajo que es el proceso o apéndice sifoides. En realidad, embriológicamente, el esternón está formado por segmentos que son como si fueran las vértebras, que se van a fusionar y van a formar estos tres elementos, que a su vez van a estar fusionados en el adulto formando un solo hueso. ¿Ya? En cuanto al manubrio, vamos a ver que tiene en el centro arriba una escotadura, ¿tá? Que la podemos llamar incisura yugular. A los lados de esa incisura yugular, esto es palpable, ¿tá? Porque nosotros acá palpamos las clavículas y en el centro de las clavículas palpamos acá esta horquilla o la incisura yugular. Acá a los lados tenemos una incisura o una escotadura que sirve para articularse con la clavícula. Y justo por debajo acá tenemos la escotadura para la primera costilla. ¿Ya? Y ya tenemos esta parte, que es la parte que se une el esternón, el manubrio esternal con el cuerpo del esternón, que hoy en día le dicen sínfisis manubrio esternal, pero nosotros siempre lo conocemos como ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis. Y este ángulo de Lewis es muy importante, ¿por qué? Porque cuando se une, el esternón no es derechito, sino que hace como un acodamiento ahí. Y esto nosotros podemos palparlo. Hay una pequeña saliente que está ahí. Si nosotros apretamos, duele, ¿tá? Pero nosotros podemos palparlo. ¿Y por qué me sirve eso? Porque es un punto de referencia que vamos a tener nosotros para estructuras intratorácicas. Eso que estaría más o menos a la altura del borde anterior de la segunda costilla nace de acá arriba y baja así en diagonal, va a estar en teoría a la altura de la articulación entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. ¿Ya? Pero también nos va a servir esta línea para darnos cuenta que estaría en el borde superior del corazón y a nivel de la carina traqueal, que es el lugar donde la tráquea se divide en los dos bronquios, donde termina la tráquea. Y también, como si fuera poco, es el punto de referencia que tenemos para decir esto es mediastino superior y esto que está acá abajo es mediastino inferior. ¿Tá? Si fíjense lo importante que es eso. El esternón, el ángulo de Lewis, nos permite ver todas esas cosas. Igualmente también nos permite ver que si nosotros nos palpamos, digamos, si nosotros queremos, por ejemplo, queremos identificar qué costilla duele, nosotros la primera costilla no la podemos palpar, entonces es difícil saber en qué costilla estamos. Nosotros, si palpamos el ángulo esternal, nos vamos hacia lateral y vamos a caer aquí abajo de la segunda costilla, que sería el segundo espacio intercostal. Entonces, nos sirve también en la práctica para contar costillas, ¿no? Tiene un montón de utilidades y por eso es muy importante el ángulo o manubrio, el ángulo de Lewis o ángulo manubrio esternal. Manubrio, sí. En cuanto al cuerpo, fíjense, va a ser más plano, pueden tener unas líneas horizontales que van a dividir estas vértebras esternales, digamos, que es algo embriológico, no tiene mucha importancia. Si lo que me interesa, fíjense, tenemos ahí en el cuerpo las escotaduras para la articulación de las costillas de las 2 a las 7. La 2 en realidad está entre medio del manubrio y del cuerpo, pero hasta las 7 todos se van a articular con el cuerpo del esternón. Y por último tenemos acá el apéndice sifoides. Es una partecita muy pequeña, en algunas personas no está formado por hueso sino por cartílago, que puede estar un poquito más tirado para adelante, para atrás, depende de cada persona, y que nosotros también los palpamos cuando palpamos en la boca, el estómago bien arriba, en el reborde costal vamos a poder llegar a palparlo. Acá lo tenemos. ¿Ve? Ahí tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta esta van directamente hasta el esternón, se articulan con los cartílagos costales y a partir de la 8 se articulan con la séptima. Para finalizar, tenemos que ver lo que son las articulaciones. Las articulaciones tórax en realidad no son muy importantes, simplemente tenemos que saber cuáles son. No vamos a hablar de ligamentos. Y es muy fácil de acordarse porque todas, salvo una, son diartrosis planas. Son dos diartrosis planas. Entonces tenemos las costos vertebrales, o sea, entre las costillas, entre la cabeza de la costilla, y digamos, entre la costilla y la vértebra, que lo podemos dividir entre la cabeza de la costilla con el cuerpo vertebral y la del tubérculo costal con la apófisis transversa. Las dos son diartrosis plana. Acá tenemos la apófisis transversa con el tubérculo costal. Allá más adelante estaría la cabeza de la costilla con los cuerpos vertebrales. Tenemos las articulaciones entre las costillas y el cartílago costal, que ahí sería una sincondrosis, ¿no? Es la única que cambia. Y después del cartílago costal con el esternón sería también una diartrosis plana, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, que en la superficie articular irían a ser los cartílagos costales, serían un cartílago que se articula con un hueso, ¿no? No siempre es un hueso lo que va a hacer formar parte de las articulaciones, de las superficies articulares de las articulaciones. Una vez que vimos por separado todos los elementos, vamos a abordar lo que es la caja torácica. Fíjense, si esto lo vemos hacia el tórax, vamos a ver que tiene forma de cono, ¿no? Es más ancho abajo y más angostito arriba. Obviamente no llega a tener una punta, por eso es un cono truncado, ¿no? Pero a su vez podemos ver que si lo vemos de arriba, si lo vemos de arriba, no es redondito, sino como que está aplastado de adelante hacia atrás, porque el diámetro transverso va a ser mucho más grande que el diámetro antero-posterior. En este cono truncado nosotros vamos a poder delimitar lo que es una apertura superior de la caja torácica y una apertura inferior de la caja torácica, que no es lo mismo decir del tórax, porque estamos hablando de la caja torácica y no de la región torácica. La apertura superior, fíjense, está delimitada hacia atrás por la primera vértebra torácica, la primera costilla, el primer cartílago costal y tenemos el borde superior del manubrio esternal. Mientras que la apertura inferior está delimitada por la decimosegunda costilla, perdón, la decimosegunda vértebra torácica, le sigue ahí sí la decimosegunda costilla, pero como esta costilla se termina acá, va a tener también la decimoprimera costilla un poquito, va a formar el límite, después va a ser la décima y a partir de allí tenemos todo esto que está acá, que es lo que nosotros llamamos arco costal común o cartílago costal común, que es nada más estos cartílagos que se unen al cartílago de la séptima costilla. Por eso lo llamamos cartílago costal común y eso va a seguir hasta lo que es el esternón, en el cual en la línea media va a formar el límite inferior de la caja torácica, el apófisis sifoides. Acá vemos de nuevo, primera costilla, primera vértebra torácica, primera costilla, el cartílago estaría acá, ¿no? Acá también estaría tapado por la clavícula y tendríamos la parte del borde superior del manubrio esternal. La abertura inferior, fíjense, empieza acá y termina acá y va por acá, decimosegunda costilla, un poco del décimo primero y la décima, el cartílago costal común y la apófisis sifoides. Acá también lo vemos ya desde abajo y vemos costilla, acá hay uno que llega hasta acá y ya acá es la décima porque de acá se desprende el cartílago costal y es todo cartílago costal común hasta acá, que es el apéndice sifoides. Esto que vemos en el centro es el diafragma.
Una vez que hablamos de lo que es la, la caja torácica y las extremidades, lo que va a contener todas las vísceras del tórax, vamos a pegar un salto a hablar del corazón. El corazón lo vamos a hablar como algo aislado, pero después en el siguiente video vamos a hablar de lo que es el mediastino, los pulmones, los grandes vasos, todo lo demás cosas que tenemos que completar. Ahora vamos a hablar quizás de grandes vasos, vamos a nombrarlos. ¿Por qué? Porque para entenderlo cómo es la circulación. Y este es un diagrama de la circulación. Nosotros tenemos el corazón, que es esto que está acá, que es un solo órgano, pero funciona como si fueran dos bombas en serie, ¿tá? No en paralelo, sino que están en serie. Y entonces harían una circulación que tendría un común, nosotros podemos decir que tiene forma de 8. Generalmente nosotros decimos que empieza acá en el corazón, el lado izquierdo del corazón, que es el que expulsa sangre por las arterias, en este caso sería la aorta. Esa sangre se va a ir distribuyendo a través de la aorta se va a distribuir por la aorta hacia los distintos tejidos del cuerpo, que es la circulación sistémica. Esa sangre, cuando llega a los capilares, intercambia el oxígeno y los nutrientes con los tejidos y vuelve ya como sangre venosa. La sangre venosa se va a juntar por dos grandes venas, que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Estas dos venas cava van a llegar al corazón derecho, ¿tá? A la aurícula derecha, ¿tá? Ahora le dicen atrio derecho. Del atrio va a pasar el ventrículo derecho y de ahí va a salir por una sola arteria que, si bien es arteria, lleva sangre venosa que va a ir hacia el pulmón. Por eso esta arteria se va a llamar arteria pulmonar, ¿tá? En una sola, que se divide en dos arterias pulmonares, una para cada pulmón. En el pulmón se oxigena y vuelve por 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón. Estas venas llevan sangre arterial porque sangre oxigenada, que van a llegar a el atrio o aurícula izquierda, y de ahí van a pasar el ventrículo izquierdo y van a volver a arrancar. Fíjense, es como un circuito en el cual pasa una vez por cada lado del corazón, ¿no? Ahora, uno teniendo esa idea de lo que es la circulación, vamos a ver cómo está formado el corazón. El corazón, eso ya había adelantado en la diapositiva anterior, que tiene 4 cavidades. 2 superiores, que son los atrios, ¿tá? Antes conocidos como aurículas, ¿tá? Voy a tratar de decirle atrios, pero por costumbre muchas veces me salen aurículas. Hoy en día aurículas le dicen a otra cosa, que es lo que da lugar más a confusiones, ¿tá? Y 2 inferiores, que son estos, que son los ventrículos. Entre las dos cavidades están separadas por una válvula, que son las válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares, ¿tá? Y para poder funcionar bien, no es que se contrae todo el corazón al mismo tiempo, sino que van a ir contrayéndose de acuerdo a un ciclo cardíaco. Se van a encontrar de una manera ordenada para poder tener una buena función. A grosso modo, en el ciclo cardíaco se va a alternar un periodo de diástole o relajación y un periodo de sístole, que es de contracción. Acá vemos en este diagrama, esto son las cavidades derechas del corazón. Entra la sangre que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior, se pasan del atrio al ventrículo y del ventrículo van a salir expulsados por la arteria pulmonar, ¿tá? Acá tenemos la válvula atrioventricular, pero acá también tenemos una válvula que es la sigmoidea pulmonar para que la sangre no se vuelva. De ahí sale y va hacia los 2 pulmones. De este otro lado tenemos la cavidad izquierda, que vienen las 4 venas pulmonares que traen sangre arterial, entran en el atrio izquierdo, pasan al ventrículo izquierdo y de allí salen por la aorta, ¿eh? Obviamente también tenemos una válvula atrioventricular izquierda y tenemos esta válvula que es la sigmoidea aórtica, ¿eh? Sale acá, esto que está acá es el nacimiento del tronco arterial del brachiocefálico, este es de la carótida primitiva izquierda y este de la subclavia izquierda. Estos elementos ya los hemos visto nosotros cuando hemos visto vascularización de cabeza y de miembro superior.
este es el ciclo cardíaco. Yo les dije que tiene que contraerse de una manera coordinada. A grosso modo, porque esto es algo más de fisiología, pero el corazón tiene una primera parte en la cual están abiertas las válvulas. En realidad, las válvulas se abren por diferencia de presión. Como hay más presión en las arterias pulmonares y la aorta que adentro del ventrículo cuando está relajado, la sangre se quiere volver, choca con las válvulas y las cierra. La válvula atrioventriculares están abiertas, se empieza a llenar en forma pasiva con la sangre venosa que vuelve, ¿no? Pero hacia el final de la diástole se va a contraer las aurículas, ¿no? Acá está volviendo, se contraen las aurículas para que el ventrículo se le llene bien, ¿no? Se contrae, empuja toda la sangre hacia dentro del ventrículo, y ahí el ventrículo, luego de llenarse, empieza a contraerse. Se contraen primero los atrios y después los ventrículos. Y cuando el ventrículo se empieza a contraer, acá aumenta la presión y la sangre, acá no puede porque esta presión es más alta, quiere volverse para acá, choca contra estas válvulas y se cierran. Fíjense, acá ya se cerró las válvulas atrioventriculares. Entonces acá va a seguir subiendo la presión hasta que la presión de adentro del ventrículo vence a la de la arteria, en este caso pulmonar, pero de este otro lado vence la presión que hay en la aorta, y la sangre es expulsada. Luego empieza a relajarse, y como baja la presión dentro de los ventrículos, cuando baja por debajo de la presión que tienen las arterias, la sangre quiere volverse, choca contra las válvulas y las cierran, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a ver el ciclo cardíaco, porque ya ahí se empieza a relajar y vuelve a este estadio en el cual se empieza a llenar en forma pasiva de sangre el corazón. Nota el dorso, lo que nosotros vemos como lo que nosotros sentimos como ruidos cardíacos son el cierre de las válvulas. Y el primer ruido es cuando se cierra la atrioventricular, y el segundo cuando se cierra la aurícula ventricular, perdón, las sigmoidales ventriculares. En cuanto a su constitución anatómica, el corazón lo podemos dividir en tres capas. Una capa externa, que es el pericardio, ¿tá?, que envuelve el corazón. Esto es una serosa, ¿tá? La serosa es una membrana que está tapizada de un lado, tapiza al corazón, y del otro lado en su interior tiene un epitelio plano simple. Generalmente, para entender cómo funciona, cómo está envuelto el corazón, vamos a ver que el pericardio envuelve el corazón bien íntimamente, está bien pegado al corazón. Después, en un momento, se refleja y va a estar pegado a lo que son los órganos vecinos, y acá se vuelve a unir al pericardio, a otro pericardio. Entonces, el pericardio podemos decir que son dos hojas que se comunican una con la otra, digamos que se continúan una con la otra, y en el centro hay una cavidad. Esta cavidad es una cavidad virtual. ¿Por qué? Porque está con presión negativa, está cerrada, pero permite el corazón que se deslice ahí entre las dos hojas. Entonces, lo que está pegado al corazón decimos que es el pericardio visceral, y el que está pegado a las paredes del mediastino o del tórax sería lo que es el pericardio parietal. Y eso lo vamos a ver de nuevo cuando veamos lo mismo, lo que va a pasar cuando la serosa que envuelve los pulmones, que es la pleura, y la serosa que envuelve a los órganos intraabdominales, que es el peritoneo. Por dentro de este pericardio vamos a tener el miocardio, que es la segunda capa del corazón. El miocardio justamente simplemente es el músculo cardíaco, ¿ah? Pero esta capa no es 100% músculo, si bien la mayor parte es músculo, sino que tiene un armazón fibroso donde se insertan las fibras musculares, ¿ah?, y un sistema de conducción el sistema de conducción en realidad son células miocárdicas que están modificadas para transmitir los impulsos para coordinar lo que es el ciclo cardíaco.
Y por último, hacia adentro, las paredes internas del corazón están tapizadas por una membranita que es el endocardio. ¿Tá? Es una membrana que tapiza por dentro del corazón. Esto que vemos acá es el armazón fibroso. Fíjense, están formando los armazones fibrosos de las válvulas atrioventriculares. ¿Tá? Y esto que está acá es el sistema cardionector del corazón. ¿Tá? Son unos nódulos y unos haces que van a ir conectando las distintas partes del corazón para propagar el estímulo de contracción y que se contraiga de una manera ordenada. Acá vemos el corazón, el pericardio visceral está íntimamente pegado al corazón, que nosotros no podemos separar y es transparente. Y esta otra parte que está acá, que es más blanco, más grueso, es el peritoneo, es el pericardio parietal. Ahora, ustedes preguntarán, ¿qué forma tiene el corazón? Nosotros podemos definirlo como si fuera una forma piramidal. ¿Da? Este dibujo no es una pirámide, ¿da? Pero se le acerca bastante y es más lindo porque es esquemático. Y fíjense, va a tener una base que está orientada hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, una punta o vértice que está acá hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, que de hecho nosotros podemos palpar en el tórax del lado izquierdo, podemos palpar en personas jóvenes el choque de punta, y vamos a ver que tienen caras. Y ahí hay una diferencia con el libro. Si vamos a hablar de la Target, va a hablar que tiene 4 caras. Una cara external, una cara diafragmática, una cara pulmonar izquierda y una pulmonar derecha. Pero que la pulmonar derecha es tan pequeña que ocupa un triangulito muy chiquito en la aurícula derecha y que en realidad en los libros más viejos no lo nombra. ¿Tá? Entonces a mí no me gusta nombrarla, para mí no existe esto, es un invento que le hicieron para complicarnos, porque no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún sentido. Nosotros vamos a quedarnos con que tiene 3 caras. La cara anterior o external, porque tiene relación con el esternón, una cara inferior o diafragmática, se me fue, y una cara izquierda o pulmonar. ¿Tá? Esas 3 caras son importantes. ¿Tá? Acá lo vemos el corazón in situ, está de la línea media lateralizado hacia la izquierda. Esto que estamos acá viendo es la cara external, está apoyado en esto que es el diafragma, y entonces lo que apoya con el diafragma es la cara diafragmática, y acá se mete y hace como le genera al pulmón izquierdo, que es más chico porque tiene una escotadura acá cardíaca, es la cara, la que está en contacto con el pulmón, es la cara pulmonar. Acá está dado vuelta, esto que está acá es la cara pulmonar, y acá como que se ve que hay un ángulo porque esto ya es la cara inferior. Esta es cara inferior y esta es cara pulmonar izquierda del corazón. Esto que está acá es la base. Ahora, genéricamente nosotros podemos decir que tiene esas 3 caras, pero para estudiarlo es más fácil sacarlo de donde está en el tórax y ubicarlo frente a nosotros, no en una posición anatómica, porque en la posición anatómica está medio torcido, sino es para verlo así de frente. Entonces acá vamos a ver una cara anterior y una posterior, pero no son las mismas 3 caras que tenemos con el corazón in situ, ¿tá? O en la posición normal, sino que acá nosotros lo vamos a medio como parar y girar para poder ver toda una cara anterior y toda una cara posterior. ¿Por qué nos sirve esto? Porque si nosotros lo ponemos así de frente, vamos a ver que tiene un surco vertical, ¿tá? Que va a ser el surco intraventricular, que es este que está acá. Ahí va a alojar una arteria que es la intraventricular anterior. Hacia acá arriba está tapado por los grandes vasos, pero también habría un surco que van a dividir las 2 aurículas. Y después va a haber un surco horizontal, que son los surcos atrioventriculares o auriculoventriculares, que hoy en día se les llama también surco coronario. ¿Por qué? Porque ahí se van a alojar las arterias coronarias, las ramas principales de las coronarias. ¿No? Estos surcos no están puestos porque sí, sino porque van a señalar donde
en el interior del corazón se fijan unos tabiques que van a dividir el corazón en 4 cavidades. Entonces vamos a tener principalmente en sentido vertical un tabique interventricular que está ubicado entre los 2 ventrículos y un tabique interauricular que está entre las 2 aurículas que, como dije recién, en este caso están tapados por los grandes vasos. A nivel de los surcos coronarios vamos a ver que en el interior están dispuestas lo que son las válvulas atrioventriculares. Acá lo vemos dado vuelta el corazón. Acá vemos sí la parte posterior del surco coronario, que es lo que divide las aurículas o atrios del ventrículo. Igual acá y acá. Este que está acá es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Fíjense, la aurícula derecha va a recibir las venas cava superior y la vena cava inferior, y la aurícula izquierda va a recibir 4 venas pulmonares. Obviamente esto que está acá es la arteria interventricular posterior, que va a estar en el surco interventricular posterior que marca lo que es los 2 ventrículos. ¿Tá? Siempre el ventrículo izquierdo es más grande porque su pared muscular es mucho más gruesa. Una vez que ya definimos esto exterior, vamos a empezar a hablar de lo que es las cavidades internas del corazón. ¿Tá? Dijimos que tenemos 2 atrios o aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha o atrio derecho va a recibir la sangre de las 2 venas cavas, tanto superior como inferior, pero también del seno coronario, que es las venas que drenan el corazón. Hacia adelante se va a comunicar con el ventrículo derecho, pero también va a tener una pequeña prolongación hacia acá, también llamada orejuela, que ahora le dicen aurícula. ¿Tá? Yo me gusta decir orejuela porque aurícula da lugar a confusión con el atrio, que antes también le decíamos aurícula. Pero bueno, no quiero meterme en cosas que pueda confundir. Si nosotros abrimos la aurícula derecha, ¿ya? Vamos a ver que tiene paredes lisas, pero entre esas paredes lisas vamos a encontrar varios elementos para distinguir. Primero que todo, antes de empezar a describir estos elementos, me gustaría dejar en claro que hay 2 formas de describirlo esto. Una, sacando el corazón y poniéndolo de frente a nosotros, y nosotros vemos a través, digamos, de una ventana que hacemos donde está acá la válvula auriculoventricular, y esto lo vemos más como una cajita, como algo cuadrilátero de 6 lados, que la cara anterior es la válvula. Pero otra forma es verlo in situ en el corazón, en el lugar donde está, y abordarlo desde esta cara donde está el corte hecho acá, que es la cara anterolateral o cara de abordaje del corazón. La verdad, yo prefiero siempre, para lo que es pregrado, hablar de la aurícula fuera de su lugar porque es más fácil, pero todos los libros la describen en su lugar, y las imágenes que vamos a conseguir en casi todos lados es con la aurícula, digamos, con el corazón en su lugar, que es esta imagen que estamos viendo acá. Entonces, lamentablemente, voy a tener que describir la aurícula de esta manera. Como veremos, vamos a describir una cara anterolateral, que es esta cara de abordaje, que representa lo que era la cara lateral y posterior de la otra forma de describir la aurícula, que va a tener tres porciones. Una parte posterior, que es la parte que está acá, que es lo que era la parte posterior, la cara posterior de la otra descripción, que ahí vamos a encontrar principalmente lo que es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el marcapaso del corazón, el que produce los latidos, y está ubicado subendocárdicamente, o sea, está, si bien en el músculo, pero está bien superficial por debajo del endocardio. Va a tener una porción media, que es esta que se ve acá, que tenemos estos músculos, que son los músculos papilares, ¿no? Y por último, va a tener esta prolongación, que es la orejuela derecha, y ahí va a estar el orificio, en esta cara anterolateral, el orificio de la orejuela derecha. Después vamos a describir una cara superior, que está principalmente ocupada por la desembocadura de vena cava superior, una cara inferior,
que es que tiene dos porciones, una lateral que está ocupada por la vena cava inferior y una porción medial que es esta parte que está acá, que está ocupada acá por lo que es la desembocadura de el seno coronario. Este seno coronario tiene una pequeña válvula que no tiene mucha función, que se llama válvula de Tevesio, pero entre esto, la cava inferior y este tendón que se llama tendón de Todaro, se forma un triángulo, un espacio triangular, donde allí va a estar alojado el segundo nodo de conducción del corazón, que es el nodo atrioventricular, ¿tá? O nódulo auriculoventricular, también podemos encontrar como nodo AB, que es el segundo nódulo del sistema de conducción cardíaco. Obviamente tenemos la cara auriculoventricular, que está ocupado por la válvula. Esto sería como la cara anterior de la otra descripción. Y por último tendríamos esta cara, que es la cara septal, ¿no? Que es la cara medial de la otra descripción, donde vamos a encontrar principalmente esto, que es la fosa oval. La fosa oval es un resto embriológico de en la vida fetal. El corazón, el pulmón están colapsados, por eso no pasa mucho la sangre por allí. Entonces la sangre tiene que puentear desde el corazón derecho al corazón izquierdo y lo hace a través de este foramen. Al nacer se expanden los pulmones, reduce la presión o se reduce la resistencia a nivel pulmonar, por lo cual bajan las presiones y este orificio se cierra. Vemos acá de nuevo, acá está el orificio del seno coronario, acá está la vena cava inferior, este es el triángulo donde está el nodo AB, la fosa oval, hacia arriba la vena cava, la orejuela, y estos son los músculos papilares o pectíneos. Obviamente la válvula AB vamos a describirlo dentro de un rato nuevo. Siempre hay que acordarse que del lado derecho es una válvula que tiene tres valvas, ¿tá? Por eso se llama tricúspide, tiene tres valvas que se van a abrir hacia el ventrículo, y cuando el ventrículo aumenta la presión se cierran. Y para que no la presión, que es intensa acá en el ventrículo, no vence esta válvula y se dé vuelta, como si fuera que se da vuelta un paraguas en la lluvia, cuando hay mucho viento, hay unas cuerdas tendinosas que la van a fijar, ¿tá? Que son como si fueran, siempre hacemos sobre la imagen de las cuerdas de un paracaídas, y lo van a fijar a las valvas a esto que son músculos papilares. Fíjense, tenemos un músculo papilar por cada valva de la válvula, y estos nosotros los llamamos pilares de primer orden. ¿Por qué? Porque el interior del ventrículo, fíjense, no es liso como las aurículas, sino que es muy rugoso, tiene muchos rebliegues musculares. Ahí vamos a encontrar pilares de primer orden, que son los que se unen a la valva, pilares de segundo orden, como es este que está acá, que salen de una pared y se unen a otra pared distinta, que son los pilares de segundo orden, ¿tá? En este caso, este pilar de segundo orden que está en el ventrículo derecho tiene un nombre propio, que es la trabécula septomarginal, porque allá adentro pasa la banda moderadora, que es una parte del sistema de conducción del corazón. Y por último vamos a tener los pilares de tercer orden, que son simplemente rugosidades o engrosamientos de la pared. O sea que todo esto son de tercer orden, este que está acá es de segundo y estos que están acá son de primero. La válvula tricúspide, fíjense, esta imagen ya se la había mostrado con el armazón fibroso, el armazón fibroso del corazón, que hay donde se insertan las válvulas, ¿tá? Tiene tres cúspides, tiene cuerdas tendinosas que ya le había explicado recién para que no se den vuelta no se venzan las valvas, que están unidos a músculos papilares, y son tres: anterior, posterior y septal. Fíjense, ahí está abierto, pasa la sangre, cuando la sangre quiere volver, choca contra esto, lo cierra, y esto le forma como que
los retiren para que esto no se dé vuelta. Acá las vemos de nuevo, con sus pilares de primer orden, cuerdas tendinosas. Eso siempre preguntamos qué es una cuerda tendinosa o cómo se llama esto, o lo que une el pilar del primer orden con la valva y no saben decir cuerdas tendinosas. Mientras, bueno, esto es del tabique interventricular. Algo que hay que tener en cuenta es que las dos valvas AB no se insertan los dos en la misma altura, por eso este, que es el tabique interventricular, que lo va a separar del ventrículo izquierdo, ¿tá? Tiene una porción muscular y tiene una porción acá arriba que es la membranosa, que es la parte que va a estar en relación el ventrículo derecho con la aurícula izquierda, ¿tá? Y la banda moderadora es esto que estaba acá, que yo lo había nombrado en la diapositiva anterior. Acá vemos de nuevo, este es el tabique, estas dos valvas no están a la misma altura y tenemos acá, perdón, me equivoqué, en la diapositiva anterior, está en relación el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha, era al revés, yo lo había dicho así, era así. Fíjense, esto está en relación acá. La aurícula izquierda o atrio izquierdo va a recibir sangre de las venas pulmonares. Va a tener también su propia orejuela, que va a estar comunicada, pero va a ser mucho más simple que lo que es la aurícula derecha, ¿tá? Acá vamos a encontrar en su cara posterior el orificio de las 4 venas pulmonares. En su cara anterior tenemos la válvula auriculoventricular izquierda, ¿tá? O válvula bicúspide, a diferencia de la otra que era tricúspide, y vamos a tener, sí, en su cara externa, músculo pectíneo y orejuela como en la aurícula derecha, y en su lado interno o derecho va a estar la otra parte de la fosita oval. Fíjense, cara posterior las venas pulmonares, cara anterior es la válvula auriculoventricular, bicúspide o mitral. La orejuela, obviamente que está sacado la cara lateral o cara izquierda, así que ahí estarían los músculos pectíneos. El ventrículo izquierdo, nos tiene que quedar claro, ocupa un poco más de la mitad del cono del corazón. ¿Por qué? Porque tiene paredes más gruesas, de 3:1 en grosor. Va a tener las mismas trabéculas carnosas que el ventrículo derecho y va a tener también, fíjense, músculos papilares, pero a diferencia de el ventrículo derecho va a tener solamente 2, porque tiene solamente 2 valvas la válvula. Este es pequeño, acá tenemos la válvula mitral y fíjense, esto que está acá, el espacio se llama vestíbulo de la aorta, porque es el pequeño espacio que hay hasta llegar acá, que estas son las válvulas sigmoideas aórticas, y a partir de allí estaría la aorta. Bueno, la válvula mitral, dijimos, tiene solamente 2 cúspides, también va a tener músculos papilares, y las válvulas son anterior y posterior. Fíjense, a diferencia de este que tenía anterior, posterior y septal, este tiene solamente anterior y posterior. Acá vemos las cúspides. Y llegamos por fin a lo que son las válvulas sigmoideas. Son las válvulas de salida de los ventrículos. El ventrículo derecho tiene la sigmoidea pulmonar porque sale hacia la arteria pulmonar. Y las válvulas y la aórtica tiene la valva sigmoidea aórtica, el ventrículo izquierdo, porque ahí sale la aorta. Estas valvas siempre nosotros decimos que tienen como forma de nidos de paloma. En realidad los senos de Valsalva tienen forma de nido de paloma, porque fíjese, tiene esta imagen. No sé qué es lo que habrán visto los anatomistas cuando describieron eso de esa manera, pero yo me imagino que cuando uno ve en un edificio, en un alarito de un edificio, el nido no es totalmente redondo, sino que está apoyado contra la pared, se hace como así, como un bolsillo, como un semicírculo,
ahí contra la pared y por eso me parece debe ser esa forma así de nido de paloma, quiero pensar. Fíjense, son como bolsillitos, cuando la sangre pasa por allá, abre y cuando vuelve, choca contra allá y se cierra. ¿Eh? En los senos, ¿tá? Que son el espacio que está ahí entre la valva y la pared, ¿tá? En el caso de la aorta vamos a tener dos orificios, ¿tá? En la valva derecha e izquierda, que son los orificios de las arterias coronarias. ¿Tá? Entonces siempre que pregunta de examen, ¿cuál es la primera colateral de la aorta? Uno empieza a pensar en el callado, el tronco brachiocefálico, qué sé yo, y no, es mucho más simple. Apenas sale el corazón, están las arterias coronarias. Por ahí no la tenemos en cuenta, pero están ahí. Obviamente, para que se cierren bien, vuelvo a esta imagen, si está ahí, puede filtrar un poquito de sangre por acá por el centro, entonces acá hay como un nodulito, ¿tá? Como una pequeña pelotita que lo que ayuda es a cerrar bien acá y que no filtre nada. Y esos son los que nosotros llamamos como los nódulos de Arancio. ¿Tá? Son estos que están acá. Ahí lo ponen como nódulo, pero no le ponen nombre porque este es un libro más nuevo y le quieren sacar los epónimos. Ya una vez que hablamos de lo que son la configuración interna del corazón, vamos a hablar de la vascularización, que son las arterias coronarias. Ya hemos hablado que nacían en los senos aórticos y son dos, una derecha y una izquierda. La coronaria derecha es este que viene acá, nace en el seno derecho, va a ir por el surco coronario del lado de la parte derecha, tanto la parte anterior como si lo damos vuelta, va a ir en la parte posterior. Y cuando llega hacia la línea media del corazón, va a descender como arteria interventricular posterior. ¿Tá? Se dirige por el surco interventricular posterior y va por allí. ¿Va a dar ramas en su recorrido? Sí, obviamente va a dar ramas. Como está del lado derecho y del lado derecho, en la aurícula derecha, está el nodo sinusal, va a dar una ramita que es para el seno, el nódulo sinusal. Puede dar también uno al atrio ventricular, ya es un poco más irregular, y sí va a tener una que es la arteria del borde derecho. La coronaria izquierda nace del seno aórtico izquierdo, pero va a tener un trayecto muy cortito, más o menos 1,5 centímetros de longitud, va a llegar hasta acá y acá se va a dividir en sus dos ramas terminales. Una rama que es la que desciende es la interventricular anterior, obviamente el nombre ya lo dice, va a ir por el surco interventricular anterior hasta la punta del corazón y ahí medio que se encuentra, o medio que se puede llegar a tener una pequeña anastomosis con la interventricular posterior. Y la otra rama es la rama circunfleja. Circunfleja quiere decir que rodea, entonces va a ir por el surco coronario, va a dar vuelta, va a cada vuelta y llega hasta acá. ¿Tá? Obviamente acá llega y termina en lo que es cuando llega al surco interventricular. En algunos casos la interventricular posterior puede venir de la circunfleja, pero por lo general viene de la coronaria derecha. La descendente anterior izquierda, ¿tá? Que es esta, la interventricular, es una otra forma de decirle a la interventricular anterior es descendente anterior, va a irrigar principalmente lo que es el tabique interventricular, ¿tá? Gran parte del tabique. Y va a dar como rama colateral una rama que se llama rama diagonal. Mientras que la circunfleja llega acá hasta la cruz del corazón, fíjense, esto es ventrículo izquierdo, esto es la circunfleja y llega hasta acá, este es derecho porque esto es aurícula derecha, fíjense por las venas cava, viene la coronaria derecha, dobla y baja. ¿Tá? Va a dar también como rama la rama del margen derecho, así como la coronaria derecha daba la marginal o del margen izquierdo, la circunfleja va a dar la rama del margen izquierdo.
Pasamos ahora sí a lo que es venas del corazón. Las venas del corazón tienen una característica del corazón, que las que son la sangre de las fibras muy subendocárdicas pueden desaguar directamente a las cavidades cardíacas, pero la mayor parte va a salir a un sistema venoso que está en el corazón, que va a estar por fuera de los músculos. ¿Por qué? Porque el corazón, al contraerse, comprime las venas y no, es más, incluso comprime las arterias, porque tiene que vencer la presión arterial. Entonces el corazón se nutre o circula en diástole. En sístole va a estar contraído, no va a dejar bien el paso. Y vamos a ver que vamos a tener una gran vena que va a ser la que va a llevar sangre, que va a tener distintos afluentes. La vena que va a llevar sangre es la vena cardíaca magna o vena coronaria magna. Van a ser en la punta del corazón, va a ascender por el surco interventricular anterior, va a rodear, va a ser el surco coronario por el lado izquierdo acompañando la circunfleja, o sea que acá nace y acompaña a la interventricular anterior en sentido contrario. Acá, cuando llega acá arriba, se mete como si fuera la circunfleja y no termina acá en la cruz del corazón, hacia en la línea media, sino que se pasa al otro lado, porque estaba acá del lado izquierdo, se pasa al lado derecho para desembocar acá en la aurícula derecha. Y va a tener afluentes que vienen de abajo. Y va a tener afluente la intraventricular posterior, que también la podemos conocer como coronaria media, y la vena del margen derecho, ¿tá? Porque acá nosotros del izquierdo viene acá, pero de acá a este lado va a tener la del margen derecho, que va a venir hacia acá. Esta vena cardíaca menor es la del margen derecho. Acá vemos de nuevo, un poquito más lindo está el dibujito este. La vena, el seno coronario nace acá, digamos, la vena coronaria nace, hace todo esto acá, todo el recorrido del seno coronario, y acá cuando llega esta dilatación, esto es el seno coronario en sí, vena cardíaca menor, la media, que es la interventricular posterior, esta es la del margen derecho, y esta es la vena cardíaca mayor, es la que viene del surco interventricular anterior. Nos queda para ver solamente lo que es el sistema cardionector. El sistema cardionector es un sistema que genera el impulso cardíaco, ¿tá? El corazón tiene la capacidad de, a diferencia de cualquier músculo, si uno no tiene la orden que viene del cerebro, no se puede contraer. Si nosotros se lesiona ese nervio, no tiene contracción. En cambio, en el corazón tiene un automatismo que hace que haya un nódulo que dispara las contracciones del corazón. Y los nervios vegetativos que vienen desde el sistema nervioso central, lo único que van a hacer es acelerar o frenar eso, pero no van a desencadenar el impulso. Entonces, por eso el corazón, aún desnervado, ya sea por un corazón trasplantado, va a tener automatismo y va a seguir contrayéndose. Y esto se da gracias a una serie de células musculares modificadas que tienen esta capacidad de conducción y de generar este impulso, ¿verdad? Y distribuirlo. Y estos nodos son, primero que todo, el nodo sinusal, que está acá en la aurícula derecha. Este que está acá es el nódulo auriculoventricular o atrioventricular o nodo AB. Acá abajo vamos a tener lo que es el haz de His, y después todo esto que está acá son las fibras de Purkinje. Acá estaba ya el nodo sinusal, nódulo AB, haz de His y sistema de Purkinje. El nodo sinusal está en la porción superior del surco terminal. El surco terminal está acá en la pared posterior de la aurícula derecha, que es el relieve que hace este nódulo que es subendocárdico, habíamos dicho. Este nódulo, en situaciones normales, va a disparar 70 latidos por minuto más o menos, que es la frecuencia cardíaca normal que tenemos. Desde allí hasta el nódulo auriculoventricular, que estaba en este triángulo
que nosotros habíamos descrito entre el tendón de Todaro, el seno coronario y el orificio del caballo inferior, y en ese triángulo va a haber tres cintillas, ¿no? Tres cintillas que van a propagar el impulso de un lado hasta el otro. No hace falta que sepan el nombre de las cintillas, sépanse que están las tres. Es más, por ahí algunos libros hay veces que no las tienen en cuenta, porque si bien funcionalmente existen, no anatómicamente, pero bueno, nosotros las seguimos viendo que son esas tres. Fíjense, siempre están dibujadas las tres cintillas. Llegamos al segundo, que es el nódulo auriculoventricular, es esta parte que está acá, es lo de acá. También se le conoce como nódulo de Ashok-Tawara por los descubridores o los que explicaron este nódulo. Recibe el impulso que viene del nodo sinusal, ¿tá? Y lo va a transferir a los ventrículos. O sea, viene se contraen las aurículas y después se van a contraer los ventrículos. Pero la conducción es muy rápida. Entonces, si pasan así derechos, se tenían que contraer al mismo tiempo. Yo le había comentado cuando hablábamos del ciclo cardíaco que primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Entonces, entre acá y acá tiene que haber un pequeño delay, una pequeña demora. Y esa demora la da el nódulo AB. El nódulo AB recibe el impulso, tiene una pequeña demora de unos milisegundos para luego pasar el estímulo al ventrículo. Entonces, de esa manera se coordina de esa manera el corazón. O sea, habla de retardo AB y es un marcapaso secundario. ¿Por qué? Porque en ausencia de nodo sinusal, porque si por alguna razón el nodo sinusal no está disparando el latido, no es que se para el corazón, sino que toma el comando el nodo de Ashok-Tawara, pero a una frecuencia cardíaca menor todavía. Acá vemos lo que es el nodo de Ashok-Tawara, es lo que está en amarillo, lo que está acá en anaranjado ya es otra cosa, y lo que está en rojo otra cosa distinta. Y las de His es también conocido como fascículo atrioventricular, no confundir con nódulo. Es esta parte acá que está anaranjada y está en el tabique entre la parte muscular y membranosa del tabique interventricular. Va a tener una rama derecha y una izquierda que van a ir distribuyendo el impulso en los ventrículos. O sea, después de haber pasado por el nódulo auriculoventricular donde tuvo retardo, cuando ya sobrepasa eso, se empieza a distribuir por el haz de His, que tiene esta parte inicial y después las dos ramas, la derecha y la izquierda. Obviamente la izquierda es más gruesa porque tiene más músculo y tiene dos ramas, una anterior y una posterior. Esto, fíjense, se va a ir distribuyendo y las últimas partes, ya estas últimas ramitas más finas, que ya que lo ponen en morado, son los que nosotros llamamos la red de Purkinje, ¿tá? Que son ramas subendocárdiacas que terminan de distribuir el impulso y en el caso del ventrículo derecho están ubicadas también en lo que es la banda moderadora. Acá vemos también el haz de His, y esto es importante. ¿Por qué me dirán ustedes importante? Porque nosotros cuando vemos un electrocardiograma, una alteración que se puede encontrar es un bloqueo de rama. Y cuando estamos hablando de un bloqueo de rama, estamos hablando de un bloqueo de estas ramas terminales de las de His, ¿tá? Podemos tener un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, que puede ser completo, o puede ser anterior, o puede ser posterior también. Obviamente, el corazón recibe impulsos, ¿tá? Estímulos que vienen desde arriba por dos vías, por vía nerviosa, o sea, por la inervación, pero también a través de hormonas o sustancias en la sangre, como la adrenalina o como otras sustancias que van a estimular o deprimir la actividad cardíaca. Nosotros estamos hablando de anatomía, no vamos a hablar tanto de la parte humoral, vamos a hablar simplemente de la inervación que va a venir a través del plexo cardíaco. El plexo cardíaco es esta mezcla de nervios que llegan acá al corazón
y que tienen distintos orígenes. Va a tener ramas simpáticas que van a venir principalmente de los nervios esplénicos cardíacos, o sea, de toda esta parte de la cadena ganglionar simpática y torácica, y también de los ganglios cervicales. ¿Ah? Y va a tener ramas parasimpáticas que van a venir de este nervio que viene de acá arriba, que pasa por acá por el tórax, pero llega al abdomen, que son los nervios vagos. ¿Ah? El nervio vago o décimo paracraneal. Acá vemos de nuevo. Acá está el tronco simpático y está el vago, que los dos van a enviar sus ramas para formar el plexo cardíaco, que es lo que va a ingresar al corazón. Y bueno, con eso terminaremos anatomía de generales del tórax y el corazón. Y bueno, en el próximo video vamos a hablar de lo que es los pulmones y el mediastino. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.